Señoras, señores, muy buenas tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos al Recreo Deportivo, un programa de aficionados para aficionados. Hoy tenemos un programa muy especial. Se va a tratar de los papas y el deporte. Ustedes dirán, bueno, los papas y el deporte, ¿qué tiene que ver la iglesia con los deportes? Y normalmente uno espera que si hablamos de papas, hablemos de alguna encíclica o no sé, de algún concilio o de cómo va el concordato con el Estado, pero no. Nos pusimos a la tarea de buscar qué tipo de relación puede haber entre los papas o los sumos pontífices y el deporte. Y para eso tenemos hoy a un invitado muy especial, el emperador, quien vive en Roma. Y bienvenido, emperador, ¿cómo está? Excelente, un saludo para todos desde esta bella Roma primaveral. Un saludo desde casi el Vaticano. Estoy viviendo muy cerca de la Ciudad del Vaticano, que es el estado más pequeño. Un estado pequeño, pero con unos vecinos de esos, pues está uno realmente bendecido, ¿sí o no? Sí. Roma tiene Muy bien, una energía especial tiene Roma. correcto. Emperador, por ahí me dicen que el corazón le palpita por el Deportivo Independiente Medellín. ¿Está bien, no es cierto? ¿Cómo es la cosa? Para mí es el equipo del pueblo. Es como Muy ser bien. hincha aquí de la Roma, el todopoderoso Deportivo Ah, caramba, Independiente la Roma. Medellín. Para mí el Medellín es un símbolo del fútbol colombiano. Total. Lo llevo en el corazón, en el alma, en todo. Muy bien, excelente. Uno nunca olvida los primeros amores. Y ahora con Mourinho, pues esperemos que la Roma salga adelante. Increíble, qué Es- noticia. Sí, esperamos porque esperamos. se ha sufrido mucho también. Sí, es verdad. Sin más preámbulos, señores, vamos a introducir el tema entonces. Mm, En meses pasados hablamos de los orígenes del fútbol y me quedó sonando en esa época el famoso ¿qué? Arpastum, el de los romanos. Ujú. Y el Arpastum, pues, resultó ser la base del famoso calcio fiorentino, que en los años o sea, más o menos en el siglo XVI, el Papa León X lo introdujo al Vaticano. Esto es para comentarles que el calcio fiorentino se jugó en los muros del Vaticano y eso lo trajo la familia Medici. Obviamente que en esa época los Medici eran muy poderosos y siendo el calcio fiorentino un deporte de las élites, aunque era bastante violento, fue impulsado por el Papa León X y luego Clemente VII y León XI y Urbano VIII, ellos también de la familia Medici en su gran mayoría, lo introdujeron por los siguientes 100 años. Esto para mostrarles que realmente el deporte, en este caso el fútbol, en este caso particular el calcio fiorentino, está un poquito por los muros del Vaticano. Pero entonces, llegando a nuestros días, a nuestro siglo y al siglo pasado sobre todo, bueno, quisiera que debatiéramos un poquito sobre qué relación hay entre el deporte en general y los pontífices que han estado en la Santa Sede. Para eso, pues obviamente vamos a aprovechar la presencia del emperador, que es una persona que obviamente está en Roma y tiene información de primera mano. Entonces, quisiera preguntarle, señor emperador, con las buenas tardes, noches, ¿cómo podemos comenzar a relacionar este tema? ¿Qué podemos decir de los papas en el ámbito de los deportes en general? Adelante. Gracias. Yo creo que para entrar en sintonía más actual, podríamos ir casi que de el Papa actual y llegar a 1500, o si ustedes quieren lo hacemos como No, al no, revés. Pero a mí me parece está que bien. hablar de dos papas o tres actuales, digamos los muy actuales que tenemos en la historia. El Papa Francisco, papa actual para mí, es el papa más futbolero en la historia de la iglesia. Y el Papa San Juan Pablo II, el papa más deportista en la historia de la iglesia. Estamos hablando de 2000 años. El papa actual es el Papa 266.
El Papa Juan Pablo II fue el Papa 264. Y el Papa Benedicto, atención, también escribió, tiene textos e incluso fue nombrado socio de honor de un equipo que ustedes tienen que conocer. Ese equipo es el Barça. El Perdón. Barça. Perdón. Ese equipo es el Bayern. Ah, El el Papa Bayern. Benedicto como socio honorario del Bayern. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue socio honorario del Barça. Socio honorario del Barça. Mientras que el Papa Francisco es socio de número del San Lorenzo de Almagro. De manera que estos tres últimos papas, ya en sintonía total con el fútbol, con equipos tan importantes como estos, hacen parte de esa afición tan estrecha. El Papa Francisco es futbolero, no tiene otro deporte como los tiene Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II era muy deportista, desde senderista, canotaje, tenis, Esquí, leí. natación, Un gran esquiador, fútbol. ¿eh? Súper esquiador. Un gran esquiador, un gran esquiador. De hecho, ya incluso como papa, él fue elegido papa a los 58 años. Es de los más jóvenes que ha tenido la iglesia. A los 58 años y estuvo esquiando casi hasta los 70 años. Iba a esquiar aquí cerca, a 2 horas, a Oviéndoli, en las pistas que hay allí. Y muchas veces la gente no lo reconocía porque iba de muy bajo perfil, y después de los 70 iba mucho a caminar, también con muy bajo perfil, con lo mínimo de seguridad, pues lógicamente todo vestido era difícil de identificar. Y el Papa Benedicto ha sido muy poco deportista, pero también un Papa que ha influido en el deporte y que ha escrito textos sobre el fútbol y sobre la importancia del deporte. Para hablar de estos tres últimos. Muy bueno. Está muy bien. Está muy bueno. A mí me gustaría, filósofo, si usted permite, Sí, sumar algo que ha venido diciendo el embajador y es, claro, por supuesto. para mí algo muy lindo que tiene el deporte o el fútbol y los deportes en general, que se relaciona con todo este tema de alguna forma con la religión, es la fe. Uno nunca pierde la fe en su equipo. Por algo también el equipo del Sensei del Iluminado mío se llama Santa Fe. O sea, estamos hablando de la fe en su máxima expresión, ¿no es cierto? Entonces esa correlación es muy emocionante y solo quiero decir que leyéndome la historia del Papa Juan Pablo II, vi que el Papa Juan Pablo II fue arquero, era arquero del Correcto, BKS de Cracovia y llegó a Y jugar defensa, las defensa. ligas, no, pero dijo que la posición favorita era ser arquero y Okay. que era lo que más le gustaba y muy interesante ver eso. Entonces, muy interesante que nos juntemos en la fe como un punto especial. Quería solo decir eso. La fe es... Hay un papa que creo que el filósofo nombró ahora, que sin ninguna duda fue como el pionero, porque Firenze, lo que es la Fiorentina, y Firenze ha sido un punto o como sitio importante en el inicio de la práctica del fútbol o de correr detrás de una pelota y tratar de meter la pelota aquí o allá, que fue lo primero que se hizo. Pero después viene un papa muy importante que escribió incluso una encíclica muy recordada que se llama Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Rerum Novarum es el Papa León XIII. Creo que en Colombia, por lo menos en la ciudad de Medellín, hay un hospital que se llama León XIII en honor a ese papa. Ese papa es el primero que va a escribir una frase que sé que a Juan Carlos le va a gustar. Cuando el papa dice, estamos hablando Al en gurú dirá, ¿no? Al 1500. gurú. Perdón, sí, el gurú. Al gurú le va a gustar porque el Papa en la encíclica Rerum Novarum habla en concreto del deporte como vehículo de comunicación y de unidad cultural, porque el origen del deporte y en concreto del fútbol es un punto de encuentro de gente diversa que comparte una alegría, una tristeza, una pasión, una competición, pero que se estrechan los lazos de amistad, de convivencia,
que esa es una de las luchas actuales para recuperar escenarios deportivos que no sean centros de división, de confrontación, que por el contrario sean puntos de encuentro. Estamos hablando de finales de 1800 en Herrero Innovaron, donde ya se habla de la importancia del deporte y del fútbol dentro de la sociedad, buscando convivencia. Y este es el primer papa que va a escribir y que lo deja ahí. Muchos otros papas van a venir y van a desarrollar, hasta Juan Pablo II, que va a escribir otra encíclica respondiendo a esa 100 años después. Interesante, muy interesante. Incluso creo recordar algunas palabras que hablaba, que decía que no teníamos enemigos sino adversarios, y dentro del respeto y el crecimiento se generaba la unión, porque nos necesitamos unos a otros para seguir creciendo. Eso recuerdo yo de esos comentarios sobre el deporte. Claro. Bueno, Sensei, ¿usted qué opina sobre el tema? Yo creo que, o sea, me gustó mucho el concepto que acaba de plantear el emperador en cuanto a ese concepto de la unión como base tanto de la iglesia como del fútbol. Y efectivamente uno encuentra ahí elementos vinculantes. En el fútbol también hay templos, los estadios son considerados templos. Hay fieles, los hinchas son fieles seguidores de los equipos. Está la famosa fe que usted mencionaba, Gurú, y que es la que nos hace perseguir y creer en un equipo a pesar de que pasen 37 años sin ganar un campeonato. O en el caso del Deportivo Independiente Medellín, fueron que como 40 y pico de años, emperador. Entonces fíjese que hay realmente un vínculo directo, sobre todo entre esa esencia de los valores humanos que son absolutamente sagrados y que están basados en la unión, en la fortaleza como seres humanos y en el entender que todos somos un colectivo y que caminamos juntos para el mismo lado y venimos del mismo lado. Esa es la esencia de la iglesia y esa es la esencia del fútbol y, ¿por qué no?, también de la vida. Entonces, ahí coincido plenamente en que, más allá de la creencia religiosa, vista la iglesia como un todo, no solamente la iglesia católica, sino la iglesia como ese colectivo, el fútbol también se conduce por esos principios. Y eso es lo que hace de este deporte, pues, su grandeza y su ética y el magnetismo que tiene a nivel mundial para todos nosotros. Sobre todo cuando uno es futbolero de verdad, entiende de qué estamos hablando. Iluminado. Correcto. Yo pues tengo una pregunta para el emperador y es, siendo el Vaticano un estado pequeño, no sé cuántos habitantes tiene, pero me imagino que estará del orden de ¿qué? 50.000, 100.000. Bueno, mil. Mil nomás. ¿Alguna vez ha salido un deportista del Vaticano a representar al Vaticano en las Olimpiadas o en el fútbol, o tienen equipo de fútbol competitivo? No, en ningún deporte la Santa Sede o el Vaticano como Estado es profesional o competitivo. Es a nivel aficionado, incluso los equipos de fútbol que hoy tiene, porque hay una liga que se llama Clericus Cup. Esa copa o esa liga es recreativa o de aficionados. Ese equipo es muy bueno. Yo he estado viendo partidos antes de la pandemia, la final. ¿Pero hay estadio en el Vaticano, emperador? ¿Hay un estadio donde juegan? ¿Hay un estadio? No. Hay que jugar en las canchas que hay reglamentarias de las universidades pontificias. Ya. El Estado del Vaticano es muy pequeño para tener una cancha de fútbol. Escasamente pues tiene el helipuerto y los jardines vaticanos. ¿Y futbolín de pronto? Futbolín sí debe haber, futbolín. Sí. Pero curiosamente, encima de un parqueadero del Vaticano hay una cancha de tenis. Entonces, en tenis, en judo, en ciclismo, en fútbol, en atletismo, son equipos de aficionados, pero con el máximo nivel, y se participa en torneos de aficionados que hay con universidades,
colegios que pertenecen al Vaticano, universidades también de la zona, digamos, de Europa, y las competiciones son de alto nivel. Hay entrenamientos, hay escuelas importantes donde se practican todos los deportes. Eso es importante porque a partir de los años 50 y ya entrados los años 80, es cuando se consolidan estos grupos deportivos al interior del Vaticano y compartiendo con las 5 más importantes universidades pontificias que dependen del Vaticano. Hay muchas cosas que no se hacen dentro del territorio vaticano porque no hay espacio, entonces se hacen en universidades, en colegios, en seminarios o en espacios que el Vaticano también tiene, que son denominados extramuros, pero que también son territorio vaticano. Yo quería contar una Correcto. historia, filósofo, Sí, una adelante. anécdota sobre el Papa Francisco I, y es, hace como 3 o 4 años que fui a Roma como un turista, entonces entré caminando a visitar el Museo del Vaticano, y entré al Museo del Vaticano y en el corredor de entrada me encuentro como unas vitrinas espectaculares y me encuentro de repente la camiseta de Maradona, la número de la selección argentina firmada por Maradona. Y decía, Dios mío, se nota que el Papa es argentino. Estaba entrando en una zona de una emoción de ver eso y al lado una camiseta de los Cuervos, o sea, el San Lorenzo también expuesta. Y dije, definitivamente estamos en la era del Papa Francisco I argentino. Una Yo camiseta no sé si de alcanzan San a ver Lorenzo. esa foto, la foto que Sí, dice correcto, Juan sí. Carlos. Yo no sé si se ve. Se ve. Sí, Sí, Ese es Maradona, ¿no? Maradona entregándole la camiseta al Papa, la número 10. Increíble. Bueno, eso está la expuesto número allá. 10. Y la Pero hay emoción. una curiosidad. En la inscripción, que ustedes la pueden buscar, él le dice directamente, como le dice, Papa Francisquito, Papa, con todo el cariño y reza por mí. Esto es lo que le entrega Ah, Maradona en 2014 cuando vino al Vaticano. Ese mismo día, un colombiano amigo nuestro saludó al Papa. ¿Adivinen quién? Futbolista importante colombiano, ¿Qué año? ¿2014? 2014. ¿Falcao? Este. El pibe. ¿Y saben con quién estaba? No reconozco. La esposa, que tiene el pelo igualito. Qué ¿No se risa, ve? pensé que era, ya claro, es que ya no sabía cuál era el pibe de los dos porque no está muy claro. Pensé es que era cierto, el yo pibe. pensé que era el de la derecha, pero listo. Qué bueno. Sí. ¿Cuál es el, No, cuál muy es el interesante. ¿Cuál es el procedimiento que sigue un futbolista para pedir una reunión o una visita al Papa? ¿Cómo pudo llegar el pibe a visitarlo? Eso es bueno porque el primer Papa que comienza a recibir deportistas en la historia reciente, la historia de la Iglesia, es el Papa Pablo VI. Pablo VI comienza a recibir deportistas del mundo. Algunos papas antes a él, por ejemplo, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, que es Pío XII. Pío XII recibe campeones olímpicos, pero era muy complicado, muy difícil, porque no había como un espacio de un papa en medio de tantas audiencias recibir un deportista. Pero cuando se empieza a sintonizar con eso que ya 80 años, 70 años había dicho en la Rerum Novarum el Papa, empiezan a abrir las agendas. Cuando un deportista, bien sea un tenista, por ejemplo, que gana un gran torneo mundial, le pide una audiencia al Papa, el Papa le da la audiencia, generalmente da las audiencias. Si es un equipo de fútbol, en este caso el San Lorenzo de Almagro, que ha venido como 2 o 3 veces, es porque el Papa es hincha, el Papa no va a recibir al Deportivo Independiente de Medellín así de fácil, a no ser que uno haga toda la presión. Tal vez a los del Santa Fe sí, a los del Santa Fe sí. Por la Santa Fe, ¿correcto? Tienen chance. No, pero ¿Qué se escribe una pasa, carta, se escribe una carta. Se escribe una carta. ¿Qué pasa si el Huracán, que es el equipo absolutamente rival de San Lorenzo. San Lorenzo, le pide una cita al
al santo, Esa está más difícil, Sensei, al ¿no? Papa. ¿Usted cree que Yo se creo la que da o no? Sí, 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 sí. Sí, hoy seguro en que día tal sí. vez sí, ¿no? Sí, porque es que, pues yo lo digo en plan de broma, pero el No, eso Papa era no un es no. chiste, no, no lo van a tomar en serio. Pero es una buena pregunta. Era una Sí, no, pregunta y el broma. globito, sí, el globito, ¿no? Porque acuérdense que el globito, cuando jugó la final contra Santa Fe de la Suramericana, el Papa dijo que le estaba haciendo barra al Santa Fe. Eso fue muy divertido. Claro, Y dijo, normal, ojalá se pinche el globito. Eso fue muy claro. emocionante. Porque vimos un ser humano de verdad, ¿no? Que fue espectacular. También les quería contar, señores, como anécdota, para rematar la pregunta de Iluminado. Hay un cardenal, Tarcisio Bertone, que fue secretario de Estado en los años 2006 al 13, que es hincha de la Juventus, fanático total de la Juventus, y le preguntaron lo que el Iluminado estaba diciendo, que sí, que por qué no sacaban un equipo del Vaticano, y él contestó que a él le encantaría, que solo había dos posibilidades, que le prestaran los novicios que había en Brasil, que eran muy buenos, y que él hablaba con la Juventus para que le prestara algunos jugadores, pero obviamente todo quedó en una broma. Sin embargo, es para ver que el tema del deporte está muy metido hoy en día en el Vaticano y en las paredes, y donde uno piensa que el deporte no es importante, al contrario, es parte fundamental, y sobre todo para el impulso de la juventud, ¿no? Hay una, no sé si se conoce qué es la JMJ, Jornada Mundial de la Ah, Juventud. sí, 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 si hablamos de la juventud, sí. La JMJ se hace cada 3 años. Hay una que es muy importante, muy futbolera, que es la del 2014 en Brasil, que era el preámbulo del Mundial, la JMJ. El Papa Francisco venía recién elegido. A esa JMJ tenía que haber ido Benedicto XVI, Papa emérito. Él renuncia, asume Francisco, y la primera gran cita que él tiene con la juventud del mundo es en Río, en el 2014. Cuando el Papa está allí, hay unos 4 discursos y mensajes con los jóvenes que es todo en clave futbolística, que incluso en Argentina tomaron las frases del Papa y las montaron con la selección argentina. Yo creo que eso es de los comerciales más vistos de esa época, donde el Papa dice, hay que ir adelante. ¿Por qué? Porque aquí se conecta con las analogías de la vida espiritual con el deporte y en concreto con el fútbol. Porque, ¿qué es la vida espiritual? Es la vida que todos nosotros podemos tener y debemos tener, digamos, como seres duales, cuerpo y alma. Y eso viene desde los griegos. O sea, hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar el alma. Los olímpicos nacen así. De El acuerdo. tema del fútbol visto desde el cristianismo es, nosotros somos deportistas de la vida, porque uno está luchando hasta el último minuto, como un buen deportista. Uno se tiene que esforzar, tiene que tener disciplina, tiene que tener constancia, tiene que saber perder, tiene que tener humildad. Eso es lo que tiene un buen deportista, un deportista completo que tiene esa virtud y que las desarrolla, llega muy, muy adelante. Y un cristiano que se compromete en eso, en este caso cara a Dios, va adelante, se arrepiente, se cae, se vuelve a levantar, entrena, se lesiona, vuelve, intenta. Eso es la vida espiritual y Correcto. es la vida de un deportista. Sí, muy similar O también sea, a la vida así de los la papas persona. son deportistas de espíritu, ¿no? Interesante. Claro. Sí, Claro. Por eso se dice Deporte espiritual. que también cuando uno está en ese plan, en esta vida, nunca envejece. Uno puede envejecer a los 18 o 20 años, como nos estamos encontrando tanta gente joven en años, pero ya viejos en el espíritu, porque se ha perdido el espíritu deportivo. Y gente mayor de 80 o más años que tienen un alma muy deportiva. Y eso se nota. Uno nota cuando una persona mayor es más libre, Por es eso más los feliz. contertulios nos vemos jóvenes, ¿no es cierto? En este programa. Todos ustedes son muy jóvenes, Que son. tenemos ese espíritu deportivo, ¿sí o no? Mira el Yo he Sensei, escuchado parece muchos de programas 24.
que el gurú me ha mandado. He visto muchos Soy programas. como un lulo. Todos ustedes son muy jóvenes, muy jóvenes. Muy bueno. Estimado Al sensei. filósofo, creo que manda un mensaje Sí. a Aquila. No sé si usted ya lo recibió. Atila me acaba de recibir acabo de recibir el mensaje de Atila y me dice Atila que por primera vez va a hacer un pequeño cambio. Solamente me envía el mensaje, pero me dice que el emperador es el que va a hacer las preguntas en este caso. Y pues no nos queda más remedio que el emperador, espero que haya recibido el mensaje de Atila y nos haga las preguntas. La pregunta. Atila llega a Roma, pero ojo, que en la historia Atila llegó hasta una zona aquí cerca de 2 horas y no entró. No entró. Esa es una gran duda de la historia, ¿por qué Atila no entró a Roma? ¿Y se sabe por qué? Porque salió el Papa de ese momento, el Papa León, que es el Papa León, y el Papa León le dice, aquí esta ciudad está protegida. Si usted va a entrar aquí, se somete a lo que va a ocurrir. Recuerde que aquí hay inocentes y la sangre del inocente jamás, jamás se olvida. Entonces dicen que él vio en el aire venir a Pedro y a Pablo con espadas. Úpale. Entonces misteriosamente dio la vuelta y se regresó y no entró. Venía con todo. La ciudad fue salvada por el Papa León, misteriosamente. Increíble. Entonces llega Atila hoy hasta allá. Yo hoy me encuentro con Atila y Atila me está diciendo, hay unas preguntas. Vamos a comenzar con el Es que Atila sí ¿Saben qué ciudad sí estuvo Atila, emperador? En Parma. En Parma. Sí, por Parma pasó Atila. Sí, sí. es verdadero Atila, sí es verdad. No. Es que se tomó Atila casi el- todo el imperio. Se tomó casi todo el imperio. Bueno, entonces, Atila el Sensei, verdadero. Sensei, Señor. ¿a quién podría llegar a ser en la reciente historia de la iglesia el papa que se le decía el atleta de Dios? El Papa Pablo, no, el Papa Karol Wojtyla. Perfecto. Sí, 10 señor. puntos. Bien. Karol Muy bien. Wojtyla. 10 puntos o 5, sí. Además, Cinco. ese es el nombre de él, Sensei. Sí, Karol Wojtyla, el polaco. Polaco. Muy bien, muy bien. Ok. El atleta de Empezamos Dios. bien. Muy bien. 5. Excelente. Muchas gracias. 5. Atila. Gurú, esta pregunta tiene 2 partes. La primera, final del Mundial 2014. Sí. ¿Quiénes? La final. Brasil, Alemania contra Argentina. Exactamente. Claro. Benedicto XVI es de dónde? Alemania. Y el Papa Francisco. Es de Argentina y estaban al tiempo. Sí. Entonces, mi pregunta, ¿ellos vieron o no juntos la final? Lo vieron y juntos. Sí la vieron, pero no juntos. Ah, hombre, habría sido mejor en ese espíritu de la unión, pero cada uno lo vio aparte. Bueno, entonces póngame 2.5, la mitad. Bueno, pregunta para el iluminado. Iluminado, una fácil. El Papa Francisco es tifoso, aficionado de un equipo. ¿Cuál es? ¿Y desde qué año es tifoso así con carnet? Bueno, él es tifoso del San Lorenzo y con carnet yo diría que debe ser desde su juventud, diría yo, por ahí desde 1940, por ahí así. No, yo también pensé que era desde hace muchos años, pero creo que la fecha que aparece es 2008. 2008. Ah, es reciente. Oficialmente. Ya con claro. su carnet, pues con carnet reciente. Sí, con carnet reciente. Pero sí, el San Lorenzo de Almagro. Filósofo, una difícil. A ver, difícil. Yo Esa creo me que gusta. esa ya hablamos aquí. Los 2 últimos papas son socios honorarios de qué equipos respectivamente. A ver, sé que el Papa Benedicto es socio
Bueno, socio no, lo nombraron miembro honorario del Bayern Múnich Muy bien. y el Papa Juan Pablo II del Barcelona. Incluso creo que es el socio 108.000, algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Increíble, ese Ya, ya filósofo sale con increíble. unos datos sorprendentes. Socio 108.000, carajo. Sí, Oiga, algo pero así vi. muy bien, muy bien. Pues en esto no se salva, señor emperador, porque por aquí Atila me mandó una pregunta también ¿Cómo? y pero me dijo que como era un experto, que esta iba a ser más difícil. Pues hay unas fotos que Atila me mandó, incluso una muy interesante, que muestran, hizo un papa de un poquito más tiempo atrás, el Papa Pablo VI, en el que sale con un presidente de un equipo italiano, Angelo Micheli se llama el presidente, y lo recibió en el Vaticano en el año 64. Es un equipo que me imagino yo, y la única pista que Atila me autoriza es que debe ser el equipo que menos quiere el emperador en Italia. ¿Qué equipo sería ese? El que menos quiero. En Italia. Analícelo dialécticamente. Todo tiene una lógica. Buena pregunta, Atila. Es muy buena Sí, muy bueno. pregunta. Es que es más fácil decir yo qué quiero. No, bueno, la Juve. Bueno, un segundo. Antes de eso, porque Atila me autoriza lo siguiente, que si el corazón es romano y romanista. Romanista. Ah, la Lazio. Claro, muy bien. Muy bien, emperador. Oh, yes. Y de hecho quiero agregar, yo me sorprendí del Papa Pablo VI, realmente no, yo le comentaba a Atila una pregunta y me mandó la foto y sí, ahí está la Lazio en pleno Vaticano. Me gustó mucho esa foto y porque el Papa no conocía nada. No sé si el emperador conozca algo más de Pablo VI en cuanto Sí, al sí, deporte. sí, sí. 5 datos de Pablo VI. Es el primer papa que viaja a los 5 continentes en toda la historia de la iglesia. Es el primer papa que cuando se baja del avión besa la tierra, besa el piso, en un gesto de mucha humildad y que transformó mucho la comunicación mundial. Cuando llegaba a un país, se agachaba y besaba el piso, lo que siguió haciendo después Juan Pablo II. Es el primer papa que va a Naciones Unidas y echa un discurso en toda la historia de la iglesia, que lo cita a Naciones Unidas y acepta y va a Nueva York y desde allá echa un discurso muy importante. Es el papa que escribe la encíclica que ha roto una narrativa que venía creciendo, que se llama la Humane Vitae, la defensa de la vida, de la vida humana. Y creo que es el primer papa que va al Olímpico a ver un partido. Como el City, al Olímpico de Roma. Full partido. Sí. Muy bien. En ese orden de cosas, señores, ¿qué les parece si pasamos a la tarjeta roja y al gol de oro? Excelente. Bueno, no sé, comencemos por el emperador. Tarjeta roja, gol de oro. Tarjeta roja para los vándalos en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Los vándalos y los encapuchados no tienen espacio en las sociedades transparentes y pacíficas. Muy bien. ¿Gol de oro? El gol de oro para el Papa Francisco. Papa Francisco, goleador espiritual que necesitamos por muchos años. Excelente, muy bien. Gurú, tarjeta, gol. Bueno, yo primero le voy a dar el gol de oro, se lo voy a dar indudablemente al Papa Francisco por la anécdota que conté. Para mí es el Papa más humano que he visto en mi vida cuando dijo claramente, y lo humanicé como nadie cuando dijo, ojalá se pinche el globito. Cuando jugó la final contra el Santa Fe de la Suramericana, ese día realmente como ser humano lo puse en un pedestal muy alto. Gol de oro. Tarjeta roja, se la voy a dar indudablemente también al proceso que está viviendo el mundo con los odios, con la expansión de los odios, con la exacerbación de los odios. Qué bueno que todos tuviéramos por dentro un poco más de deportista espiritual y pudiéramos realmente construir, que es algo más representativo y relevante para la vida de un ser humano normal, como lo somos todos. Ok, muy bien. ¿Iluminado? Bueno, yo hoy me voy a excusar de dar tarjeta roja. Voy a dar 2 goles de oro. Uno para el concepto que nos acaba de lanzar el emperador, muy valioso, y es que el espíritu sigue siendo joven mientras siga siendo deportista.
Eso en estas épocas difíciles creo que es muy valioso tenerlo presente y cultivarlo. Entonces, Gol de Oro para ese concepto. Y quiero, pues yo he visto 2 papas en mi vida, solamente a Pablo VI, lo vi muy chiquito, pero creo que él no es santo, ¿verdad? Sí, sí, ya. Creo que recientemente sí. Sí, sí, También es cuando vengas a Roma vamos y visitamos la tumba de él. buenísimo. Muy buena energía ahí. Entonces he visto 2 santos en mi vida que son Pablo VI y Juan Pablo II, y eso para mí es muy valioso y Gol de Oro para esos 2 santos. Que es, Bien, muy bien. Muy bien, Sensei. Bueno, gol de oro para todos aquellos que conducen su vida como deportistas y tienen el valor, la honestidad, la transparencia, la firmeza de defender la vida por encima de todos los valores humanos, los derechos que a todos nos pertenecen, contra todo tipo de vándalos, incluidos esos vándalos de cuello blanco que a punta de corrupción están acabando no solamente con Colombia, sino con el planeta Tierra. Y tarjeta roja, pues me la voy a dar a mí, porque pues hasta hoy acompaño este espacio del recreo deportivo. Simplemente agradecer a los contertulios estas amenas charlas de tantas horas y tantos días, y sobre todo a nuestra amable, escasa pero muy amable audiencia. Exquisito. De verdad, muchas gracias y hasta siempre. Bueno, Muy entonces bien, tiene que cerrarlo, gracias. estimado, cerrarlo ya que queda un minuto. Sí, entonces, rápidamente, Gol de Oro, se lo voy a dar al emperador por unos datos supremamente claros y contundentes. Muy bien. Y tarjeta roja simplemente para la violencia en el mundo que no tiene lugar. Dicho esto, señores, fue un gusto compartir un programa más. Bueno, vamos a ver, adelante. Sigan suscribiéndose al programa y adelante. Muchas gracias por estar aquí. Muy, muy divertido el programa. Saludos a todos los contertulios. Emperador, luego. muchas gracias. Un lujo Saludos a tenerlo por todos. acá. Estuvo muy Chao. Muchas interesante. gracias. Saludos a todos. Chao. Muchas Nos gracias. veremos Todos y en Colombia gracias. y en Roma. Chao, suerte. Chao.